hablará sobre la escucha activa y cómo hacerla efectiva en nuestra vida diaria. Les pido por favor que puedan apagar sus micrófonos. Al final de la exposición podrán hacer sus preguntas mediante el icono que está al lado del chat, que es el de levantar la mano, para que puedan participar, o también las puedan hacer mediante las preguntas por medio del chat. Bueno, doy pase a Gustavo para que podamos iniciar. Muchas gracias, Ruth. A ver, veamos. Tengo tantas presentaciones abiertas. Esta es, efectivamente. Muy bien, vamos a ponerlo en modo presentación. Bueno, hoy día nos toca hablar de la escucha activa, ¿no? Como parte de los talleres que estamos desarrollando en Crossland, ¿ok? Bueno, entonces poco contarles cuál es la agenda de hoy día. Para empezar, les hablaré sobre el objetivo, o sea, por qué estamos acá reunidos en esta mañana de cuarentena todavía. Espero que salgamos pronto. Y también cuestionarnos como segundo punto de la agenda si realmente sabemos escuchar, ¿no? O sea, parece una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero si profundizamos en la respuesta podemos encontrarnos con sorpresas. Pasaremos a dar algunas definiciones, ¿no? El tema justamente del taller de hoy día, que entendemos por escucha activa. Bueno, obviamente la escucha activa demanda de nosotros ciertos requerimientos, ¿no? Que están más asociados con nuestro mundo interior, ¿no? Como quinto punto, daremos algunas claves a modo de resumen, ¿no? Para poder fomentar, potenciar esta competencia. Y finalmente, pues, daremos algunos ejemplos de la escucha activa en Crossland. La idea de este taller, como el anterior y como los que vienen, es que todos participemos, ¿no? O sea, yo en realidad no soy ningún experto en escucha activa, más cuando me preparaba para poder darles este taller, yo mismo pues hice una reflexión interior y me cuestioné muchos quizás de mis comportamientos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La idea de todos estos talleres es hacer una reflexión interior para poder provocar, generar cambios que nos ayude a relacionarnos mejor con nuestro equipo y poder lograr, digamos, mejores resultados siendo todos muy felices. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? Bueno, el objetivo es que nos crezcan las orejas como este lindo cachorrito, ¿no? Ya, no, bueno, bromas aparte, en realidad estamos acá porque buscamos mejorar el proceso de comunicación interno, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y motivar, importante, a todos en Crossland a poder expresarse y aportar ideas. Si tú a alguien no lo escuchas, ¿no? Omite sus opiniones, omite sus ideas, simplemente no va a volver a hablar. Y si esa persona no habla, no expresa lo que siente, lo que vive, no nos da insight sobre lo que está sucediendo dentro del trabajo o hacia afuera, estamos perdiendo una gran oportunidad, digamos, de mejorar, de innovar, de desarrollar cosas nuevas. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en TNT y en la vida real, ¿no? Y también en Crossland, por supuesto, ¿no? Pues sucede que tenemos, nuestra orejita fuera de servicio, ¿no? Una prestigiosa escuela de comportamiento en Estados Unidos decía que solo escuchamos el 25% de los mensajes que recibimos. Entonces, pues eso implica que tendríamos que entrenar, ¿no? A este órgano, ¿no? Y pues ese entrenamiento es finalmente desarrollar un arte, ¿no? Dice esta misma escuela que el arte de escuchar es mucho más difícil, complejo que el de hablar, ¿no? O sea, demanda más de nosotros. ¿Ok? Entonces, la persona que no sabe escuchar, o sea, yo le decía, ¿no? Reflexionemos a ver si pues encontramos en algunas de estas ideas expresadas acá alguna oportunidad de mejora, ¿no? La persona que no sabe escuchar, ¿qué hace usualmente? Interrumpe a la gente, ¿no? Termina sus frases, ¿no? Entonces, ya lo que tú quieres decir es esto, ¿no? Bueno, entonces, y dependiendo de la personalidad de la otra persona, probablemente pues se quede ahí y no exprese realmente lo que quiere decir, ¿no?
también suele pasar que detienen las conversaciones para presentar su tema o una solución. Dicen, no, bueno, mira, lo que tú estás diciendo, mira, o sea, en realidad lo que hay que hacer es esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese comportamiento, bueno, por un lado se pierde el aporte que pueda tener la otra persona, la que está expresando su idea, pero además, y sobre todo nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo quedamos, ¿no? Como arrogantes, ¿no? En fin, ¿no? O sea, eso a veces tiene que ver con nuestra falta de humildad, ¿no? Se muestra distraída o demasiado ocupada en crear sus propias respuestas, ¿no? A veces cuando estamos en una reunión no estamos tan atentos a lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Sino estamos más bien pensando qué vamos a responder, ¿no? Sobre todo si nos están cuestionando algo, ¿no? Si nos están haciendo algún aporte sobre un trabajo que probablemente tenga oportunidad de mejora, ¿no? Estamos pensando más en responder, ¿no? Que en entender lo que está realmente sucediendo, ¿no? Bueno, también esto puede ser usual, ¿no? Escuchamos a algunos, pero no a otros, ¿no? ¿No? Escuchamos, pues, ¿no? En algunos casos, pues, hoy, a veces algunas personas vienen precedidas, pues, por un currículum envidiable, ¿no? Decías, ah, man, ya este pata, pues, es el gurú, ¿no? O sea, tiene las últimas novedades, en fin, ¿no? O sea, me debe aportar algo, ¿no? ¿No? O escuchamos probablemente, pues, no sé, en nuestro entorno, porque, no sé, pues a veces nos creemos superiores, ¿no? O sea, todos tenemos complejos, ¿no? Entonces, oye, hay que escuchar a todos, de verdad, ¿no? Porque en realidad muchas de las grandes ideas han surgido, pues, digamos, en los estadios más humildes, ¿no? O sea, para empezar, el rey de reyes nació en un establo, ¿no? Entonces, con cuidado por la vida, diría alguno, ¿no? Obviamente, la persona que no sabe escuchar por tener todas estas actitudes no va a entender lo que los demás quieren decir, ¿no? O sea, simplemente entiende lo que él quiere entender, o está más que escuchando, pensando en lo que a él le preocupa, ¿no? Entonces, y eso le va a restar muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para él mismo de aprendizaje y de relacionamiento con los demás, ¿no? Y claro, la persona que no sabe escuchar puede parecer una persona arrogante, impaciente o desinteresada, ¿no? O sea, puede parecer una persona que no tiene afecto, que no tiene cariño, que no tiene respeto por los demás. Bueno, entonces, por el lado contrario, ¿no? La persona que sabe escuchar, ¿qué es lo que suele ser? ¿No? La persona que sabe escuchar lo hace con atención, ¿no? O sea, atención significa pues todos tus sentidos puestos en lo que está diciendo la persona, porque la persona no solamente, una persona no solamente comunica con palabras, ¿no? Comunica con gestos, comunica con expresiones del rostro, con movimiento de las manos, con la posición corporal, con el sudor del cuerpo, lo que fuera, ¿no? ¿Ok? Y está enfocado en lo que la otra persona está diciendo con el objeto importante, ¿no? De comprenderlo, no con el objeto de responder, no con el objeto de dar una excusa, no con el objeto de parecer más inteligente que el otro, ¿no? Entonces la persona que sabe escuchar es capaz de captar el mensaje, ¿no? De repetirle al emisor el sentimiento que contenía el mensaje, ¿no? Destacando así que no solamente ha comprendido lo que piensa, ¿no? Sino que también lo que siente, ¿no? Entonces, a veces cuando alguien nos da una idea, nos expresa una inquietud, ¿no? O sea, si estamos descuidados, no vamos a entender realmente qué es lo que está pasando por esa persona, ¿no? A veces alguien nos puede mostrar inconformidad, por ejemplo, con alguna situación del trabajo, ¿no? Y al no fijarnos, digamos, en la expresión que tiene al momento de comentarnos esa incomodidad, pues puede que estemos o no estemos entendiendo que en realidad lo que nos está diciendo es que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir trabajando así y si sigue así me voy, pues, ¿no? Y como no lo hemos leído, pues probablemente nuestra reacción sea tardía cuando estamos hablando sobre todo de personas valiosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando uno hablamos de decir que no solamente comprendió lo que piensa, sino también lo que siente, eso también se suele llamar empatía, ¿no? O escucha activa.
Entonces, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? ¿Qué es escucha activa? Es mostrar empatía por lo que las personas nos están diciendo, ¿no? Significa que no solamente entendemos el mensaje, sino, ¿no? Entendemos lo que piensa, sino que sobre todo comprendemos qué está sintiendo al momento de expresar su idea. ¿Ok? Entonces, la escucha activa, ¿no? Nos exige, en primer lugar, pues, aprender a callar, mantener la boca cerrada para procurar entender, ¿no? Primera exigencia de la escucha activa. No apresurarnos a hablar. La escucha activa nos exige escuchar con empatía, ¿no? Esto implica no suponer ni hacer un juicio prematuro de las personas ni de las situaciones, ¿no? Claro, o sea, a veces estamos escuchando a alguien y estamos, pues, como dice el texto, cargado de supuestos, ¿no? De paradigmas, ¿no? No, pucha, este pata es un quejoso, ¿no? Seguramente lo que está diciendo, ¿no? O sea, dejemos de lado, digamos, esas suposiciones, esos juicios a priori, y más bien concentrémonos en entender lo que nos está diciendo esa persona. ¿No? También es importante cuando hablamos de escuchar con empatía, no distraernos, ¿no? ¿No? Y además, pues, oye, si alguien nos está expresando algo, si alguien nos está confiando algo, si alguien se ha acercado a nosotros, o si alguien dentro de un grupo de trabajo se ha animado a expresar una idea, entonces hay que considerarlo importante, ¿no? ¿No? Y importante no solo porque efectivamente nos podemos perder la oportunidad de un aporte significativo, sino sobre todo importante porque forma parte ya de nuestro interior, ¿no? De lo que es nuestra naturaleza humana, de nuestra propia dignidad, ¿no? O sea, no podemos menoscabar a alguien así tan fácilmente, ¿no? Obviamente lo que les estoy contando es a veces es complicado de vivirlo, ¿no? O sea, no estoy pretendiendo ser Gandhi ni nadie por el estilo, ¿no? Simplemente junto con ustedes estoy reflexionando sobre esto porque efectivamente también me toca mejorar, a todos nos toca mejorar, ¿no? Bueno, también necesitamos generar un ambiente de confianza y cordialidad, ¿no? Claro, o sea, si es que yo sé, ¿no? Por ejemplo, que alguien cuando le voy a decir algo sobre su trabajo, pues oye, me trata mal, me hace una broma pesada, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pucha, este brother nunca más, pues, ¿no? O sea, ¿para qué me gasto en este pata? Si no entiende, ¿no? Si no quiere escuchar, ¿no? Entonces, oye, si nosotros queremos que la gente hable, tenemos que generar un ambiente de confianza, ¿no? Tenemos que invitarlos a expresar sus ideas, tenemos que alegrarnos de que nos cuenten cosas, ¿no? Tenemos que aplaudir esa iniciativa que tienen de poder compartir con nosotros lo que están viviendo en el trabajo. Y a veces también fuera del trabajo, ¿no? Porque quizás en esos momentos es que se forjan las relaciones que duran para toda la vida, ¿no? La amistad verdadera. Si es un mal momento o tenemos prisa porque hay que ir a una reunión o lo que fuera, pues es mejor posponer, digamos, esa reunión, ¿no? Decirlo con delicadeza, ¿no? ¿No? Las personas, si les decimos con delicadeza que en ese momento no podemos atenderlos, lo van a entender, ¿no? Peor es estar, oye, no es tan conveniente estar escuchando a alguien y escucharlo sin escucharlo, ¿no? ¿Ok? Eh, y bueno, ¿no? Y a veces puede pasar, ¿no? Que sobre todo cuando cometemos errores, ¿no? Y estamos queriendo contar sobre el error que hemos cometido, pues nos falta valor, ¿no? Entonces, oye, si estamos del otro lado, pues oye, tenemos que animar, ¿no? A que efectivamente nos cuenten lo que realmente ha pasado. Si no, lo que va a suceder es de que nos oculten las cosas, ¿no? Y no nos vamos a enterar de que hay una situación que se puede mejorar dentro de la compañía. Bueno, requerimientos intrapersonales, ¿no? Este es el momento, yo, por favor, respiremos, no, mentira. No, o sea, la idea es inspirarnos, digamos, en la belleza del paisaje para encontrar la belleza interior que nos lleve a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? A ver, lo primero, importantísimo, ¿no? O sea, en esto yo no puedo ser un actor, pues.
¿no? O sea, no me va a salir siempre. O puede que sí, pero a veces pues uno se da cuenta cuando alguien no es genuino, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que tener claridad es que necesito tener un real interés por la persona. O sea, realmente me preocupa la persona, realmente me preocupa entenderlo, realmente, o sea, lo valoro, ¿no? Entonces, si eso no existe, todo va a ser un acto, ¿no? Y dependiendo de tus capacidades, puede ser de que sea muy evidente que efectivamente no te interesa lo que te están hablando. Es importante también aprender a preguntar, ¿no? ¿No? Aclararnos antes de formarnos un juicio equivocado, ¿no? Aprender, o sea, en realidad, parte del proceso de escuchar es saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Porque, o sea, significa que si yo hago la pregunta correcta es que estoy entendiendo lo que me están diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una forma de aprendizaje en la antigua Grecia, pues le llamaban el método socrático, es esto, ¿no? Justamente preguntar, 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 ¿no? Entonces eso implica que vas descubriendo qué hay detrás, ¿no? O profundizando qué hay detrás de lo que te está queriendo expresar la otra persona, ¿no? Oye, no somos moneditas de oro, ¿no? O sea, la verdad que todos somos de carne y hueso, tenemos el mismo origen y vamos a tener el mismo final, ¿no? Entonces puede parecer que algunos me parezcan más inteligentes que otros, pero bueno, a veces nos equivocamos, ¿no? Y a veces con frecuencia, además, ¿no? Por lo tanto, pues hay que aprender a ceder, ¿no? Hay que aprender a querer conocer los puntos de vista de los otros, ¿no? Porque también eso significa que podemos aprender de los demás, ¿no? ¿No? Y pasa, ¿no? O sea, aprendemos de todos en realidad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros pues desarrolla unas competencias específicas, ¿no? Justamente en la complementariedad, ¿no? Es que pues logramos resultados extraordinarios, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en mi equipo de trabajo, pues cada uno tiene un perfil diferente, ¿no? Hay uno que pucha, tiene mucho más empuje, hay alguien más bien que pone la cuota de reflexión, ¿no? Otro que pues aparentemente es tímido, pero pues dice cosas relevantes, en fin, o sea, son competencias distintas, formas distintas de expresarse, ¿no? Habilidades diferentes, ¿no? Pero, o sea, si generamos, ¿no? Como veíamos con Eric la semana, perdón, el taller anterior, ¿no? Si incorporamos todo eso, pues realmente vamos a tener un equipo de trabajo, ¿no? Bueno, también es relevante la sinceridad, ¿no? ¿No? Y, o sea, a veces cuando no estamos de acuerdo con algo, no es que tengamos que callarnos, ¿no? Entonces, más bien hay que saber expresar nuestra diferencia de opinión, pero sin despertar un estado a la defensiva en el otro, ¿no? ¿No? Entonces, también escuchar es decir que no, ¿no? Decir, ¿no? Pero obviamente ese no tiene diferentes matices, ¿no? Y es algo que en el camino tendremos que aprender a decir que no. Y también es relevante evitar hacer burlas, ¿no? Sobre todo si hay muchas personas, ¿no? Porque claro, o sea, a nosotros nos puede parecer chistoso y a los demás también, ¿no? Pero la persona que es foco, digamos, de esa broma probablemente se siente indispuesta, se sienta burlada, ¿no? Y, pues nada, no es nada grato sentirse así, ¿no? Si es que hay que corregir, hay que hacerlo, pero sin hacer sentir mal a nadie, ¿no? Con las palabras correctas. Bueno, ¿cuáles son las claves? Bueno, tampoco, bueno, o sea, claves es un título un poco pretencioso, ¿ya? Pero vamos a asumir que las claves es más o menos un resumen de lo que hemos estado, de lo que hemos estado conversando. ¿Ok? Entonces, para saber escuchar, es relevante buscar el momento adecuado, ¿no? Si, o sea, si yo he quedado con alguien en conocer o entender sobre un asunto del trabajo, ¿no? ¿No? Y es un tema delicado, pues hay que saber en qué momento se hace y en qué lugar, ¿no? Se dice buscar el momento, pues yo le agregaría y el lugar adecuado, ¿no? Lo segundo es, en todo momento, mantener contacto visual con la persona, ¿ya?
claro, o sea, ¿qué implica mantener contacto visual? De que estoy atento, ¿no? O sea, si estoy mirando al techo, ¿no? A los costados, ¿no? Si, pucha, o sea, la persona que te está hablando, pues, o sea, ya se siente intimidada, ¿no? O sea, más o menos está recibiendo el mensaje de que, oye, apúrate, pues, no tengo mucho tiempo, ¿no? O sea, no entiendo qué me estás diciendo, qué aburrido que está esto, ¿no? O sea, en fin. Evitar interrumpir, ¿no? ¿No? Claro, o sea, si nos está hablando algo, esperar a que termine de hablar, ¿no? No querer expresar nuestra idea, cortarlo, ¿no? O conducir la conversación por donde nosotros querramos, ¿no? También evitar gestos que distraigan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy en una reunión, en una conversación, y estoy mirando mi reloj, ¿no? Entonces digo, pucha, o sea, ¿no? En fin. Más bien un gesto positivo puede ser que cuando me esté hablando, hacer movimientos afirmativos de la cabeza, ¿no? En fin, ¿no? O sea, eso sí, de alguna forma expresa que estoy haciendo seguimiento, que estoy manteniendo la concentración en lo que me está hablando esta persona. No hables mucho, ¿no? Y si hablas, que sea para preguntar, ¿ok? Y mantente atento a la comunicación no verbal, ¿no? Porque como ya habíamos visto, a veces las personas nos expresan cosas no solamente con palabras, ¿no? Sino también con los gestos, con su actitud corporal, ¿no? Y además decíamos que cuando escuchamos no solamente queremos entender lo que piensa la otra persona, ¿no? Sino queremos sobre todo entender lo que siente, ¿no? Entender lo que piensa y entender lo que siente, ¿no? Y no juzguemos, ¿no? Entonces, no hagamos juicios prematuros de lo que nos está diciendo, ¿no? Simplemente tomemos la información y veámoslo en un contexto adecuado para poder dar una retroalimentación o un feedback al respecto, ¿no? Si nosotros juzgamos la información que recibimos, lo que va a pasar es de que, además, si el juicio es negativo o es bastante ácido, lo que va a pasar es que no vamos a recibir más información. ¿Ok? Bueno, entonces creo que con esto he barrido la parte conceptual del tema, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Ah, este señor se llama, ¿lo reconocen? Es un poco mayor, bueno, digamos, de otros tiempos. Ese Epicteto es un filósofo griego, ¿no? Que vivió muchos años, digamos, en la esclavitud en la antigua Roma, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad es un filósofo bastante famoso, ¿no? Inclusive más reconocido que el mismo Platón. Y este filósofo nos decía, ¿no? Algo que es obvio, ¿no? Dice, ¿no? La naturaleza nos dio dos ojos, dos orejas y una boca, ¿no? Para que pudiéramos observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Bien, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Crosland escucha, ¿no? Entonces, fijemos, digamos, la actitud de nuestro compañero, ¿no? Frente a las palabras que están expresando. Esto fue en una charla mensual en, en, en Santa Rosa, si no me equivoco, ¿no? Entonces Crosland escucha, ¿no? Y cuando escuchamos, ¿no? De la misma charla mensual, lo que estamos denotando es cariño por los demás, ¿no? Alguna vez me tocó participar de un proyecto, sobre todo un proyecto cuando se daba en el país el surgimiento de las marcas locales, ¿no? ¿No? El cariño por lo ancestral, ¿no? Por revalorar, digamos, nuestras raíces, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo estaba de moda la música de Bareto, ¿no? O sea, o el grupo 5 en los conciertos en Asia, ¿no? Entonces, lo cual era un fenómeno bastante interesante, ¿no? Porque usualmente en la capital, en Lima, pues en otros tiempos había cierto rechazo, digamos, hacia nuestros orígenes como nación, ¿no? Entonces, claro, para tratar de explicar ese fenómeno, ¿no? Entonces, claro, nos planteamos hipótesis, ¿no? Y decíamos, oye, ¿por qué es que se da esto, no? Entonces, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es amor, ¿no? O sea, siempre pensamos que el amor está más en dar, ¿no? Te das cuenta, oye, no, yo doy una donación, yo doy mi tiempo, yo pues soy caritativo con las personas, ¿no? O sea, yo doy, 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 ¿no?
pero lo cual está bien, ¿no? Porque es parte del amor también, pero también el amor es saber recibir, ¿no? Es decir, saber aceptar a los demás, ¿no? Cuando yo incorporo, digamos, lo que los demás me dicen, lo que los demás me ofrecen, y lo acepto, entonces, o sea, es una forma de amar inclusive mucho más profunda y que genera unos vínculos más fuertes, porque en otras palabras está diciendo te acepto, ¿no? O sea, acepto lo que eres, acepto quién eres, ¿no? Te regalo mi atención, te regalo mi aceptación, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras charlas, ¿no? Escuchamos con atención, estamos de alguna forma demostrando cariño por los demás, les estamos diciendo a los demás que los aceptamos, ¿no? Que nos interesa lo que están exponiendo, ¿no? ¿Ok? Luego, pues en las capacitaciones también, ¿no? Entonces, claro, pues hoy a veces pueden ser tediosas, a veces el expositor puede no ser muy bueno, ¿no? O a veces pues simplemente estamos cansados, ¿no? Pero pues, oye, el saber escuchar, ¿no? O el no saber escuchar nos puede restar una gran oportunidad de aprender, ¿no? ¿No? Y no solamente en las capacitaciones, digamos, eh, en las universidades o lo que fuera, ¿no? Sino también en las capacitaciones internas, ¿no? Entonces, pues hemos asistido a cuantas y la verdad que, confesión personal también, a veces ando algo distraído, ¿no? Pero bueno, o sea, pues sí, me he perdido la oportunidad, por ejemplo, de aprender algo, no sé, de seguridad ocupacional, ¿no? O sea, que de verdad que el tema no me mueve, ¿no? Pero podría, estuve sentado, ¿no? O sea, pude haber aprendido más, digo, ¿no? En fin, en, en las reuniones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la oportunidad para poder generar ideas, para resolver algo, para mejorar algo, para aprovechar alguna oportunidad en el mercado, ¿no? ¿No? Entonces ahí vemos a nuestro compañero Buendía, ¿no? O sea, ¿no? Se muerde los labios, espero que es un reflejo de atención. Y claro, ¿no? O sea, es esa actitud corporal que tenemos para poder escuchar a los otros, ¿no? Para poder entender qué nos está diciendo, para poder ver qué nos está aportando, ¿no? Y en estos tiempos, ¿no? Que se hace un poco más difícil, ¿no? En las reuniones de trabajo en la era del COVID, ¿no? Mucho más difícil escuchar, dirían algunos, ¿no? Pero sin embargo, o sea, en lo que respecta a mi experiencia personal, me veo absolutamente sorprendido, ¿no? Por las reuniones, estas que tenemos en Teams, ¿no? Donde la verdad, o sea, la actitud para poder entendernos es bastante positiva, ¿no? En fin, oye, también en las reuniones que tenemos con los dealers y con los clientes, ¿no? Dicen que la voz del cliente es la voz de Dios, ¿no? Y si no escuchamos la voz de Dios, pues estamos mal como negocio, ¿no? Entonces, sí, pues también hay que tener esa actitud para entender lo que nos dicen los dealers, ¿no? Y acá aplico eso que les mencionaba en algún momento, ¿no? Y no solamente lo que dicen, sino también lo que sienten, ¿no? Tratar de entender, ¿no? O sea, a veces nos dicen cosas y dicen, ah, estos patas se paran quejando, ¿no? O sea, algo de razón pueden tener, ¿no? O sea, si profundizamos y le damos un espacio y tratamos de reflexionar sobre lo que nos están diciendo, pues probablemente encontremos alguna oportunidad, ¿no? Bueno, usual, ¿no? El feedback del trabajo. La foto me la compartió Mambo, ¿no? Ahí en sus instalaciones. Ah, mentira. Claro, ¿no? En esta oportunidad que tenemos del One to One, ¿no? O sea, que es una oportunidad por excelencia para poder, ¿no? Conocer lo que piensan las personas que están en nuestro equipo de trabajo en ambos sentidos, ¿no? Entonces, oye, lo que yo les puedo aportar, lo que ellos me puedan aportar. Entonces, en ese diálogo, si tengo la apertura para poderlos escuchar, para poderlos motivar, a que me cuenten pues lo que están viviendo, los problemas reales que tienen, ¿no? ¿Ok? Bueno, a veces pues oye, o sea, digo, ¿no? Deberíamos también quizás tomarnos nuestro tiempo para esto, ¿no? A veces, pucha, yo lo suelo programar media hora y no sé, a veces me ha quedado muchas veces corto ¿no? Y mi autocrítica, digo, pucha, yo creo que debería dedicarle un poco más de tiempo a esto, ¿no? Porque es relevante, ¿no? Y a veces no se tiene la oportunidad de conversar de esa manera
con la gente en el trabajo, ¿no? Con los que conforman nuestro equipo de trabajo. Y ahora que hemos generado tantos rituales, ¿no? Entonces, el momento Crossland, ¿no? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, todos esos rituales también nos exigen saber escuchar, ¿no? Porque, bueno, en fin, nuestros compañeros siempre tienen algo que decirnos, ¿no? Eh, y pues siempre, ¿no? Hasta cuando nos divertimos, ¿no? Hasta cuando pues estamos compitiendo, pucha, y mi equipo en esta fecha no nos fue tan bien, pero creo que nos estamos recuperando. Pero claro, ¿no? Cuando concursamos, cuando intentamos llegar al podio, ¿no? Entonces, o sea, entre nosotros nos dábamos instrucciones, ¿no? Y a veces, pues, simplemente entre tanta bulla perdemos la oportunidad de realmente entendernos y de generar una estrategia ganadora que nos llevara al podio, ¿no? Pero en fin, ¿no? Esto es algo que debemos mantener, hacer siempre, ¿no? Y bueno, ¿no? Llegando al final. Escuchar es una oportunidad para conocernos, de verdad, ¿no? Me acuerdo una vez hicimos un ejercicio en Mambo y decían, a ver, cuéntanos qué sabes de la persona que está a tu costado, ¿no? Pues felizmente me tocó alguien conocido, ¿no? Y pude responder, ¿no? Pero pues a veces tenemos, digamos, la oportunidad de interactuar con tantas personas y nos hemos dado poco tiempo de escucharlos y de conocerlos más, ¿no? ¿Ok? Escuchar es una oportunidad para conocernos y juntos todos, de la mano como hermanos, aportar ideas y crecer como organización, ¿no? Porque Crossland sabe escuchar y porque en Crossland, escuchando, pues contribuimos a que la gente, o mejor dicho, facilitamos que la gente aporte ideas y esas ideas nos va a llegar a ser una organización más excelente de lo que ya somos. Bueno, mira, la verdad que no tengo más que decirles, pero sí tengo mucho por escucharles, así que espero sus preguntas y si puedo y si tengo la respuesta, enhorabuena, ¿no? Y si no, a ver si nos ayudamos entre todos a respondernos. Gracias, Gracias. Gustavo. Ujú. Eh, Chicos, si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo vía el icono de levantar la mano o si desean hacer su pregunta vía chat. Cualquier medio es bienvenido. ¿Alguna consulta? O ha quedado muy claro, o no me han entendido nada, o hay mucho No, trabajo. hemos escuchado atentamente. A ver, esperemos que alguien se anime. Ya. Erika ha levantado la mano. A Eri, ver, Eric. Por respeto, nada más, levante la mano. Te voy a interrumpir igual. Gustavo, buena la charla. Este, igual yo creo que algunas de las respuestas que vas a dar de repente van a ser de sentido común, pero no sé si tienes algún caso práctico o alguna recomendación, porque creo que últimamente algo que nos pega muy duro en el tema de escucha activa es el multitask, ¿no? Pues, es decir, estamos o nos estamos acostumbrando a hacer varias cosas a la vez. Ujú. Es más, ahorita desde casa estamos con el Teams, está el WhatsApp que te están torturando por otro tema, está la familia que por ahí está caminando, ¿no? Entonces, y nos estamos como que acostumbrando a manejar varias cosas a la vez, y eso va en contra del tema de prestar atención y la escucha activa. Pero mi Ujú. pregunta ya es más enfocada cuando ya volvamos a la oficina, que se está volviendo un problema muy común, es el teléfono, ¿no? El teléfono no solamente con el WhatsApp, redes sociales y lo que sea, sino lo estamos viviendo a diario, ¿no? O sea, estamos conversando un tema o estamos en una reunión y el teléfono está en la mano, ¿no? Mm. Y estamos conviviendo con eso. O sea, no sé si tú qué opinas o qué recomiendas, si tienes algo para recomendar ahí, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, Eri, ¿no? Mi respuesta es más del sentido común. Y cuando empecé esta charla les dije, bueno, yo no soy un experto en escucha activa y muchos estarán de acuerdo con lo que afirmo, ¿no? Pero sí, el sentido común te dice de que en la vida, en esto o en cualquier cosa, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no?
¿no? Entonces, no, o sea, no vamos a ser derroteros de perfección, ¿no? Y vamos ahí, digamos, haciendo las cosas siempre bien, ¿no? Pero es importante, yo creo, primero, por lo menos cuestionarnos si es que lo estamos haciendo bien, ¿no? Si en algún momento estamos en alguna reunión y de repente pues nos preguntan algo y nos perdemos, pues oye, nos debería servir de alerta como para decir, oye, mira, mejor esto de acá lo respondo luego y procuro centrarme en la reunión por respeto a los demás y porque además tampoco les voy a hacer perder el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se hace al andar, ¿no? Y decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? No creo que haya una receta única, ¿no? O sea, no sé, pues hoy por lo menos, a veces a mí me pasa que estoy en reuniones con ustedes, en fin, y de repente, pues Willard manda un mensaje, ¿no? Pucha, y genera una sensación de alerta, ¿no? Y oye, mira que no, o sea. Sí, pues, ¿no? Y como que me pierdo de lo que están diciendo por responderle, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, porque digo Willa, porque en fin, ¿no? O sea, usualmente cuando mando un mensaje es porque debe haber algún tema o pasa algún tema relevante, ¿no? Y demanda una pronta atención, ¿no? Pero bueno, podrían haber formas, ¿no? O sea, digo, para mí mismo me cuestiono, ¿no? Digo, podría decir, oye, perdóneme, me tengo que retirar un minuto para poder responder esto, ¿no? Porque, o sea, quizás la gente no sepa que estoy respondiendo un WhatsApp de Willard o un WhatsApp cualquiera o de quien fuera y que es relevante y entonces, pues, lo tomen como una señal de que no me interesa, digamos, lo que están hablando, ¿no? Lo otro también, o sea, creo que es importante, ¿no? Eh, es mantener una agenda, ¿no? Y cuando empezamos nuestras reuniones, ser un poquito más claros en la agenda y en el objetivo. ¿No? Porque también es poco difícil mantener la atención cuando tenemos pues reuniones que son extra largas, ¿no? Y damos vueltas a lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, sí, o sea, hay que mantener la atención, ¿no? Pero, oye, pues puedo mantener la atención bien, o sea, media hora, una hora, ¿no? No me pidas que mantenga la atención 8 horas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, quizás si también agendamos bien, nos organizamos bien, tenemos una agenda, un objetivo específico y todos nos enfocamos, digamos, en ir directamente a lo que nos está preocupando, nuestros niveles de atención mejoren, ¿no? Porque, o sea, para empezar nos va a tomar menos tiempo digamos, si está calientito el tema, pues, ¿no? Y no nos lo vamos a querer perder, ¿no? También hay que procurar hacer interesante la reunión. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien que desea hacer algún comentario o alguna consulta? A ver, Willard quiere hacer un comentario. Hola, Gustavo, te felicito, has estado conectado a toda la charla, está súper buena. Te voy a hacer una pregunta bien difícil, ¿eh? Tratando de resumir lo que has contado, la, la escucha activa de alguna manera es consecuencia de un interés, o sea, de buscar empatía con la otra persona, ¿no? Y esa búsqueda de empatía, de ponerte en su lugar, en sus zapatos, nace de un auténtico interés en la otra persona. Entiendo también lo que has dicho, que esto es un ciclo, ¿no? Y que se retroalimenta. Entre más escuchas, entiendo que también más te va interesando. Pero, ¿qué hacer para atacar, digamos, ese origen, esa raíz? Lamentablemente puede que haya alguien a quien le importe bien poco el resto. Entonces, digo, la pregunta es compleja, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer que me interese más el resto de seres humanos o el ser humano que tengo al frente en el momento determinado? No, sí, efectivamente, ¿no? La pregunta es compleja. Entonces, me voy a amparar en el eslogan de una universidad, ¿no?
que decía mejores personas, mejores profesionales, ¿no? Claro, pues oye, nadie da lo que no tiene, ¿no? Si efectivamente, pues a mí no me interesa la gente, pues nada lo va a sustituir, ¿no? Y claro, ¿no? Oye, si no me interesa la gente, bueno, para empezar, yo creo, por la cultura que nosotros vivimos, por las cosas que hacemos en Crossland, o sea, también creería que estamos en el lugar equivocado, si esa fuera la realidad, ¿no? Porque yo creo que en Crossland una de las cosas que priman nuestra relación diaria es el interés genuino por las personas, ¿no? Y de eso sí tengo muchos ejemplos, ¿no? Porque de verdad lo veo a diario, lo veo con mi equipo de trabajo, lo veo en el comité de gerentes, lo veo en la planta, ¿no? O sea, veo muchas personas que sí viven genuinamente ese interés por las personas, ¿no? Entonces, y quienes no lo viven, pues, ¿qué les diría, no? O sea, si realmente no me interesan las personas, no me interesan los demás, pues, o sea, para empezar, pues probablemente lo primero sería decirle, pues, oye, te entiendo, ¿no? O sea, debe ser muy difícil vivir así, ¿no? Es quizás vivir triste, amargado, ¿no? ¿No? O sea, el hecho de entender que nuestro trabajo tiene una finalidad, tiene un propósito que está en los demás normalmente, ¿no? Eso pues, ya nos da mucha alegría en la vida, ¿no? El no tenerlo, pues debe ser bien frustrante, ¿no? Debe ser horrible ir a trabajar en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, o sea, todo cambio interior parte de la reflexión de uno mismo, ¿no? Y si tienen un poquito de fe, pues nada, acudan a Dios, diría, ¿no? O sea, no está de más, ¿no? A mí me ayuda. Y si me permites, ahora que dices esto de tristeza, lo contrario a la tristeza es la felicidad. Ujú, Y si nos remontamos al capítulo de necesidades, motivos, motivaciones, ujú. ¿cómo puedo encontrar la felicidad? La felicidad no se encuentra, creo yo, además remitiendo a la misma fuente que has comentado, la felicidad no se encuentra en uno mismo, ¿no? La felicidad se encuentra digamos, en el propósito de nuestra vida que siempre tiene que ver con los demás, ¿no? Siempre tiene que ver con los demás, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿no? O sea, mira, cuando nace un hijo, o sea, qué felicidad, ¿no? Porque, o sea, sentimos que vivimos para alguien, ¿no? O sea, y poniendo un ejemplo mucho más casero, ¿no? O sea, hace 3, 4 días tengo un perrito y la verdad que, pucha, como es cachorrito no me deja tranquilo, ¿no? O sea, me provoca más chamba porque tengo que estar limpiando pues, las cositas que deja por ahí. Pero, o sea, me da alegría, ¿no? Porque, pucha, bueno, o sea, no, o sea, es un ejemplo bien, bien tonto, ¿no? Pero, o sea, quiero decir de que efectivamente cuando me siento útil, cuando siento que puedo servir, que puedo hacer algo por los demás, uno encuentra felicidad, ¿no? Y esa es la felicidad genuina, ¿no? Cuando, por ejemplo, resuelvo no sé, pues un problema de un dealer, ¿no? Por ejemplo, ahora que teníamos a alguien que necesitaba con urgencia un casco de ProTuner y vimos la forma de entregárselo, ¿no? Haciendo más de lo que probablemente pues, haríamos, ¿no? Y obviamente eso además queda en nosotros, porque tampoco es, digamos, algo que por lo cual pues vamos a recibir algún reconocimiento exterior, ¿no? Simplemente la alegría, la felicidad de poder haber ayudado a alguien, ¿no? O con nuestro entorno, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hoy hay que sacar adelante los proyectos y aunque a veces, pues, algunos tengamos una personalidad así un poco estridente, furibunda, ¿no? Y, en fin, no sepamos decir bien las cosas, pero si entendemos que, por ejemplo, pues hoy hay cariño y hay respeto y eso es algo que se nota, pues hoy es más fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Y es más fácil colaborar y es más fácil contribuir, ¿no? Y permíteme además, Willard, aprovechar la pregunta para decir el momento que vivimos en Crossland, ¿no?
O sea, y ahora sí, sorry que te haga publicherría, pero creo que además es momento de agradecer a la empresa, agradecerte a ti, porque además he sido No, no, testigo no, de... no es sobón, no es sobón. Sí, Un no, no gran... es sobonería, pero déjame, pues, a ver, me interrumpe, no me escuchas. Escúchate. No, 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 no te voy a escuchar. No da, no El hombre da. acaricia al caballo antes de montarlo. Ah, No, la verdad no te veo A con cara ver, de caballo. Willer, Esa es Willer, ¿qué nueva. te han hecho, hermano? ¿Qué estás haciendo? Quién sería el caballo? ¡Oh, what! Ya, ese es el momento divertido de la charla. No, no, o sea, en realidad, y eso se hace extensivo, ¿no? Porque efectivamente el ejemplo que se multiplica, ¿no? Y esto se va haciendo transversal hacia todos, ¿no? Y yo veo pues que efectivamente, por lo menos con las personas que me toca interactuar, muchas ganas de colaborar, muchas ganas de compartir, muchas ganas de echar a andar el coche juntos, ¿no? Ok. Mel sí hace una pregunta. Creo que pasamos una pequeña pregunta porque Mel sí la hizo primero. Dice, ¿por qué es importante tener empatía en la activa escucha? Pues es algo que nos falta como personas. Bueno, Melci, a ti no te falta, ¿eh? A ti te sobra, de verdad. Tú eres, de verdad, siempre estás interesada en los demás y sobre todo en atender a esas personas que andan buscando respuestas que no son fáciles de conseguir. Porque es importante la empatía, ¿no? Decíamos, ¿no? O sea, cuando nosotros escuchamos, no solamente deberíamos procurar entender lo que nos dicen, lo que está pensando esa persona, ¿no? Sino sobre todo tratar de entender lo que está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Remitiéndonos un poco al trabajo de Melcy, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Recibe una llamada de alguien que le está pidiendo un repuesto y le dice, mira, necesito, pues, oye, una bujía, ¿no? Entonces ella denota en el tono de voz que, bueno, sí, pues necesito una bujía, ¿no? Y probablemente no sea muy urgente, ¿no? O bueno, sí la necesita. Pero si alguien le llama y le dice, mire, pucha, el trabajo como de libre, no vivo de esto cada día, estoy angustiado, se me ha malogrado la moto, no encuentro esa bujía por ningún lado. Entonces, claro, o sea, en ambos casos el mensaje es el mismo, ¿no? Necesito una bujía, ¿no? Pero claro, si yo procuro entender lo que me está diciendo esa persona, pues la segunda persona, pues en realidad la bujía es una cuestión mucho más relevante, ¿no? Porque con eso da de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí probablemente pues procure o debería procurar, entendiendo que está pasando un momento difícil, de ayudarlo, ¿no? Haciendo cosas que quizás no están en el libreto, ¿no? Tenemos ahora la consulta de Giancarlo Mellino. Giancarlo. Hola Gustavito, hola Ruth, muchas gracias. Hola con todos, muy buen día. Buenos días. Sí, nada, felicitarte Gustavito por el taller, muy interesante. Y quería nada más complementar en base a las preguntas, comentarios que han estado realizando, la pregunta de Melcy, lo que comentó Willard. Efectivamente, el tema de la escucha activa, ¿cómo puede complicarse cuando con todos los prejuicios que uno trae, ¿no? Como persona desde pequeño? Bueno, el ser humano de por sí, por su naturaleza, es un ser gregario, ¿no? O sea, siente, identifica una serie de características que uno tiene, cree que otros las comparten y ese cree que es un grupo, llamémosle, ideal. Te vas creando una serie de paradigmas, de prejuicios y nada, te restas, te quita la posibilidad de conocer a más personas porque finalmente si no las escuchas nunca las vas a conocer de verdad, ¿no? O sea, por cosas tan sencillas por como, mira, tú eres de tal grupo o eres hincha de tal equipo, te vistes de tal forma, estudiaste esto o por lo que otras personas te dicen y nada, te cerraste a conocer a mucha gente y a mucha gente pues fabulosa en muchos casos, ¿no? Qué duro es muchas veces romper esos prejuicios que nos limitan realmente, a propósito que lo mencionaban, ser un poco más feliz.
Bueno, Giancarlo, ¿no? O sea, en realidad, más que preguntas, nos has dado una reflexión, ¿no? Y efectivamente, pues el camino de la vida, pues no, o sea, bueno, la vida es un camino, ¿no? Y solamente el día que morimos, pues dejamos de aprender, ¿no? Y quizás, mm, bueno, no sé si luego de muertos, si en la otra vida seguiremos aprendiendo, ¿no? Pero en fin, o sea, lo que digo es que efectivamente, o sea, es un continuo aprendizaje, ¿no? O sea, todos tenemos una información a priori, que la educación que recibimos, el colegio al que venimos, la universidad a la que vamos, pero siempre, cada día es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Y efectivamente una fuente riquísima de aprendizaje es aprender a escuchar lo que nos dicen los demás, ¿no? Porque a veces nosotros puede ser que nos veamos al espejo, pero solamente vemos nuestra apariencia física, ¿no? Y eso no es, digamos, no es algo fidedigno de cómo realmente nos ven los demás, ¿no? Que ven más allá de nuestra apariencia física, ¿no? Bueno, Cierto. gracias. Gracias, Gustavo. Tenemos a Roberto Rodríguez que ha levantado la mano. Hola Ruth, gracias. Buenos días con todos. Gracias Gustavo. Excelente lo presentado, la forma, el contenido, excelente. Yo quería compartir algunas ideas también y contar luego una experiencia. En- ya que se tocó el tema de la empatía para la escucha, tenía algunas reflexiones, parte de las cuales ya tú las has cubierto, pero de repente eh, lo más saltante en todo caso, lo que yo podría mencionar, hace algún tiempo me topé con un libro, era un libro que se titulaba Empatía, ¿no? Y solo hablaba de empatía. Entonces, lo primero que me llamó la atención en este libro fue que mencionaba el autor que la empatía por sí misma no es buena. ¿Y por qué lo mencionaba, no? Lo explicaba luego en un capítulo con un montón de ejemplos. Y lo que mencionaba era que, oye, si yo sé que tú tienes una necesidad o sé cómo piensas en ese momento o lo que puedes estar sintiendo, no necesariamente es positivo en tanto yo no esté buscando tu bien, que justamente tú lo has mencionado, ¿no? O sea, el asaltante, por ejemplo, que te dice, señor, le ayudo con la bolsa, o señora, le ayudo con la bolsa a abrirte la puerta, y luego comete algún crimen posterior a esa ayuda, obviamente es una persona que está muy atenta a lo que puedes estar en ese momento necesitando o sintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre la empatía digamos, y una virtud? Es justamente el buscar el bien de la otra persona, ¿no? Y eso está, digamos, no, viene como un capítulo aparte, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. Y hace poco estuve de colado un ratito en una charla justamente sobre empatía. Y me interesó un tema que tomé nota, y mencionaba que un error que nosotros cometemos frecuentemente al querer ser empáticos es que tratamos de poner nuestra persona en la situación que está viviendo la otra persona. Cuando decimos, oye, ponte en su lugar, ¿no? Entonces, ponemos nuestra persona en la situación de la otra persona. Y eso también es un error, porque mi persona tiene una experiencia de vida, una experiencia previa, un aprendizaje que yo he logrado a lo largo de mi vida, diferente al de la otra persona. Entonces, cuando yo pongo mi persona en el lugar o en la situación que está viviendo la otra persona, no estoy necesariamente siendo empático, porque lo que estoy juzgando es una situación diferente desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, la recomendación acá era, oye, trata de poner tu persona, o más que tu persona, trata de meterte dentro de la persona que está viviendo la otra situación, ¿no? ¿Por qué es que reacciona así, ¿no? ¿Qué experiencias en su pasado o qué en su aprendizaje han hecho que esta persona pueda pensar de esta manera, expresarse así, no responder a este estímulo o a esta situación tal cual yo lo esperaría, digamos, normalmente, ¿no? Eh, bueno, y lo otro que quería compartir ya es una experiencia y que tiene que ver con la escucha activa, y es que, en efecto, yo comparto lo que tú dijiste hace un momento, es que nosotros a veces tenemos la tentación de no escuchar, y a veces a menudo, ¿no? En nuestro caso, cuando hablamos, por ejemplo, con clientes, se va haciendo a veces más difícil porque, como ustedes sabrán, todos los que están escuchando esta exposición de Gustavo, eh, tenemos clientes que tienen diferentes perfiles, ¿no? Inclusive perfiles de formación académica o de estudio. Muchos de ellos o sea, no entienden conceptos que para nosotros pueden ser muy básicos, ¿no? O sea,
que las motos se exportan de otro país, que hay reglas, que hay un fabricante, que hay impuestos que pagar, de repente que hay ciertas restricciones legales, ¿no? Y a veces las soluciones que plantean para ciertos problemas en verdad son muy, muy básicas y podría decir, digamos, es una palabra de mal gusto tal vez, pero hasta risibles, ¿no? Porque rayan con la irrealidad, porque justamente no tienen muchos de ellos ese entendimiento. Si bien es cierto, tenemos otros dealers que son más estructurados, por supuesto, la conversación también es diferente. Pero me pasó algo curioso porque justo cuando estábamos en plena, digamos, estábamos sacudidos el año 2015 con el tema del consumo de aceite, en un lote de toritos que fue bastante, digamos, trajo bastante bulla en el canal. Estaba yo en una visita en Ayacucho y justamente uno de estos dealers, y uno de estos dealers empezó a comentarme, ¿no? A hablar de la situación, en verdad. Y en verdad yo estaba allí un poco, no tenía creo que el celular a la mano o algo, pero a Dios gracias no estaba distraído, porque hubiese estado tal vez mirando algún WhatsApp. Y lo estaba escuchando, pero en verdad lo estaba escuchando un poco calculando a qué horas va a terminar de hablar, ¿no? Porque no estaba aportando nada nuevo de repente a lo que yo podría, ¿no? Y luego intervino su hermana, ¿no? La hermana de este distribuidor, que en verdad es mucho más, una persona mucho más sencilla, ¿no? Y la conversación, pues si ya de por sí yo quería abandonarla, se puso pues mucho más, para mí mucho más urgente de cortar esa conversación, porque no, para mí era una pérdida de tiempo tal vez. Pero esta persona, que fue una persona muy sencilla, dentro de todas las cosas que mencionó, una de ellas es, oye, ustedes deberían tal vez poner talleres, ¿no? Para que estos talleres atiendan a los casos, ¿no? Con fallas, y Crossland como marca, ¿no? Se haga presente y dé respaldo, y a la vez esto la gente lo vea de una manera muy positiva. Y la verdad es que mis ojos en ese momento y toda mi atención volvió hacia lo que había dicho, lo apunté. Obviamente reflexioné que era una idea muy, muy valiosa, y recuerdo que sobre esa idea discutimos en comité luego ya la siguiente semana, el lunes, y fue en efecto una de las acciones principales que creo yo tomamos frente al manejo de esta crisis, ¿no? Talleres, claro, se implementó con en ese momento el apoyo de Martín y el equipo técnico en Lima, talleres en clústeres estratégicos donde la marca daba cara al cliente final y resolvía problemas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, de todos los esfuerzos que se hicieron, creo que ha sido también una acción totalmente positiva y valiosa, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes esto porque lo que saqué de aprendizaje en aquel momento, y que trato al menos de compartirlo en el equipo de 3R cada vez que se puede, obviamente, es pedirle a toda la gente que nunca dé una idea por descartada. O sea, la idea se puede caer, pero siempre explorar la idea y preguntar, ¿no? Eso era, y disculpen si me extendí. Gracias, Gustavo, y gracias a todos. Gracias, Ruth. No, muy bien, las gracias a ti, Robertito, muy simpático el ejemplo. Gracias, Roberto. Tenemos ahora la consulta de Consuelo Meneses. Dice, ¿cómo contagiar el escucha activa a otras personas? Con el ejemplo, diría un profesor. Con el ejemplo. Con el ejemplo de todos. Perfecto. Tenemos ahora la pregunta de Alexandra Gasparini. Dice, ¿cuáles son los pasos para lograr la escucha activa? ¿Cómo la practicamos? Bueno, lo primero, que es la pregunta de Wheeler, ¿no? O sea, lo primero es realmente preocuparnos por los demás, ¿no? O sea, ese interés genuino por el resto, ¿no? Por nuestros compañeros, por nuestros dealers, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, ahí les di algunos puntos, ¿no? Oye, el lugar, el momento adecuado, evitar distracciones, aprender a preguntar, ¿no? O sea, lo había dicho Robertito, ¿no? Escuchar es saber preguntar también, ¿no? Entonces, porque eso denota, por un lado, que estoy prestando atención, ¿no? Que además estoy entendiendo y finalmente estoy ayudando a que la otra persona pueda expresar mejor su idea, ¿no? Y pues nada, ¿no? O sea, y esto como cualquier competencia en la vida, pues ejercitando, ¿no? Ejercitando y escuchando qué nos dicen los demás sobre cómo estamos actuando, ¿no? Algo que no es tan fácil, por cierto, ¿no?
podemos buscar excusas, ¿no? Todos nos gusta parecer siempre simpáticos, ¿no? Todos tienen la culpa menos nosotros. Gracias, Gustavo. ¿Alguna consulta más? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Ruth, más bien, por acá Alexandra había escrito algo bien importante, ¿no? Dice, oye, Había hecho un comentario. practicar la presencia, dice, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, la ausencia puede parecer desinterés, ¿no? Y efectivamente, sí, ¿no? Si hay ausencia nunca va a haber comunicación y nunca va a haber escucha, ¿no? Y pues gracias, Alexandra, sí, ¿no? A veces la verdad que puede ser que nos ausentemos de esos momentos y de esos espacios importantes para poder compartir, conversar y escuchar a la gente con la que trabajamos y para quienes trabajamos, ¿no? Gracias. Ever hace una consulta. Pero cuando una persona siempre está interrumpiendo en lugar de escuchar, ¿cómo podemos lograr que aprenda a escuchar? Bueno, ¿no? O sea, ¿qué te diría? Hay un método coactivo que pues sería, escucha, cara. Bueno, perdón. No, pues, ¿qué te digo, no? O sea, si es un comportamiento recurrente, pues sí, por cariño a esa persona, buscar el momento de decirle, oye, mira, pucha, chévere, ¿no? Lo que dices, pero quizás ayudarías un poquito más si es que dejaras que completen la idea, ¿no? Ese concepto de corrección fraterna siempre es bueno hacerlo a solas, ¿no? ¿Ya? En la reunión, pues probablemente haya quizás alguna expresión de autoridad que denote, ¿no? Y por favor, ¿tú crees que podríamos que nos termine de explicar lo que nos está diciendo tal persona? Quizás eso ayude a que se complete, digamos, o que se continúe con la exposición de quien ha estado hablando y se concrete con éxito la reunión, ¿no? Pero si es un comportamiento recurrente y tenemos cariño por esa persona, pues nada, la corrección fraterna siempre es una buena oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Y en muchos casos te lo van a agradecer, ¿no? Gracias, Gustavo. Luis Guapaya hace otra consulta. Dice, ¿cómo podríamos utilizar las neuronas espejo para mejorar la escucha activa? Luchito, defíneme neuronas espejo, la verdad que no estoy que es un concepto que no conozco. A ver, a lo mejor nos puede contar, ¿no? O sea, qué son las neuronas espejo y cómo se asocia con este tema, ¿no? Luchito, a ver, ilústranos. Luis. Lucho, creo que podrías activar tu Sí, micrófono. hola, Ahí está. Luchito. Ahí dije, hola, ¿cómo te están? había sido, hiciste la pregunta complicada del día y luego te vas. No, pues, no, mentira. No, Cuéntanos, la verdad no sé a qué te refieres con la neurona espejo y a ver si nos puedes ilustrar cómo este concepto se asocia con lo que estamos conversando, ¿no? ya. Bueno, aquí Midori lo ha tratado de conceptualizar, pero básicamente trata de cuando estás en una reunión y las dudas generadas en esta charla es cómo podrías hacer para que la gente preste más atención a lo que tú estás conversando, exponiendo, y tal vez con ciertos gestos no verbales tú podrías influenciar en el comportamiento de otra persona para que te dedique la atención que tú estás necesitando en ese momento. Entonces, Ujú. creo que me ha funcionado en varias reuniones, cuando me ha tocado hablar con proveedores, que tal vez pasa lo que comentó Roberto, que a veces uno tiene, o sea, no todos tienen el mismo nivel académico tal vez, y uno tiene ciertos paradigmas, bien lo dijo Giancarlo. Entonces, Ujú. la teoría del espejo te puede ayudar a poder manejar ese tipo de situaciones que a veces pueden ser difíciles, ¿no? Para cerrar un proyecto, para cerrar una negociación. Y por lo poco que he leído, creo que podría aportar mucho a la escucha activa, ¿no? A hacerla más efectiva.
Básicamente era eso, ¿no? Bueno, tú tenías la respuesta, mi querido Luchito. Gracias, más bien. Bueno, Eh, ya Gustavo. Gracias, Lucho. Alexandra Gasparini ha levantado la mano. Ale. Sí, hola, ¿cómo están? Yo quería aportar un poquito al tema de lo que estaba preguntando Ujú. Ever, que es las personas que interrumpen o que tienen algún tema con la comunicación. Hay dos conceptos importantes que es la presencia y la conciencia. Entonces, para estas personas que probablemente interrumpen o tenemos o tengan algún tema, es bueno hacerle consciente primero, traer a la conciencia esa dificultad para que ellos lo puedan mejorar. Mm. Eh, exacto. O sea, como comentaste tú, Gustavo, con la confianza, y estoy aquí caminando en la casa, con la confianza y la sencillez que podamos tener a ser consciente ante ellos esa dificultad. Y lo que comentaba Luchito, eso es espejear. Nosotros podemos mirar a las personas, observar a las personas cómo mueven sus manos, su cabeza, sus ojos, y tratar de sutilmente, sin que parezca una pantomima o parezca un teatro, seguirlos y de esa manera ahí estableces un vínculo de comunicación con ellos. Y lo que comentaba yo de la presencia es como desprenderte de todo lo que está dentro de tu cabeza o desprenderte probablemente de todas las preocupaciones que tengas para estar ahí a la persona con la cual quieres conversar y con la cual quieres escuchar, y con eso mejoraríamos muchísimo nuestra comunicación. Eso era lo que quería aportarles. No, muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Alexandra. Gracias, Alexandra. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que ya no hay otra Ya consulta. estamos. Sí, Muy bien, pues nada. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana pues tenemos un próximo taller que, si no me equivoco, es de liderazgo con Willard, ¿correcto? así es. Muchas gracias a todos por participar. Estoy poniendo en el chat el link de la encuesta, que les pediría por favor que pudieran realizarla. Les agradecemos a todos. Serán comunicados el siguiente taller. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por Ah, participar. gracias. Que tengan un buen día. Chao. Chao, Gustavo. Cuídense, chao. Chao, chao. Gracias, Gustavo. Chau, chau. Ciao a tutti. Cuídense, chicos.